5 figures that make N+ the world-leading wood pellet quality scheme. For the past decade, wood pellet markets have been booming all across Europe, turning pellets into a convenience good for both individual customers and industrial users. Structuring the market and harmonizing product quality were 2 conditions for such a success, which were fulfilled largely thanks to the creation of the N+ certification. Initially developed and launched in Germany, N+ has since then been endorsed by hundreds of producers and traders. The N+ certification is now implanted and well established throughout Europe and beyond, and has become the world-leading scheme for wood pellets. As a striking number is often worth many words, here are 5 key figures about the N+ certification. Figure number 1, 12. Almost 12 million tons of N+ certified wood pellets were produced in 2019. Around 77% of all pellets used in the European heating sector. On average, N+ certified production has grown by an extra 1.4 million tons every year since 2011. Figure number 2, 46. N+ certifies companies in 46 countries around the world, with a presence on 6 continents. Today, the lists of certified producers, traders, and service providers include more than 1,000 companies. European countries amount for most of the certified production, with the top 3 formed by Germany, Austria, and Russia. Figure number 3, 90. More than 90% of the N+ certified pellet production is sealed A1, the scheme's highest grade. The A2 class represents over 9% of the production, with the B-grade pellets amounting for less than 1%, which simply goes to show that N+ is a premium quality scheme that brings quality to every type of users. Figure number 4, 680. With tremendous success must come a specific attention to fraud cases. That's why trademark fraud is closely monitored by N+, as attested by more than 680 infringements identified and solved over the past years. The follow-up of quality issues is also at the core of the N+ scheme, with extraordinary inspections run on top of the yearly controls to ensure that N+ always remains a synonym for premium quality pellets. Figure number 5, 90. 90% of N+ certified companies consider their certification essential to their business. On top of it, 80% of certified companies say that N+ helped them gain new customers. These are some of the main figures that make N+ the best option for wood pellet producers and traders across the globe. So don't hesitate and join the companies that already make the most of their N+ certification. Hola. Bueno, vamos a continuar con la sesión. Vamos a tener como ponente a un profesor llamado Juan Peralta Jaramillo, que es ingeniero mecánico con maestría y doctorado en energías renovables y sostenibilidad energética en la Universidad de Santiago de Compostela. Es profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción de la Escuela Técnica Superior del Litoral en Guayaquil, Ecuador. Coordinador académico del programa de Maestría de Ciencias en Ingeniería Mecánica, coordinador de la red CITED, RIS-IGED, Red Iberoamericana de Sistemas Híbridos de Generación Distribuida, y nos va a presentar el trabajo de evolución y perspectivas de la producción de biocombustibles líquidos en Ecuador. Muchas gracias, doctor Velázquez, y a todo el personal del evento Expo Biomasa y del Congreso. Estos espacios iberoamericanos son importantes para articular conocimiento entre las instituciones públicas y privadas y el sector empresarial para consolidar el tema energético y sobre todo la bioenergía. En honor al tiempo voy a sintetizar una presentación asociada desde el punto de vista político y de legislación cómo ha evolucionado la producción de biocombustibles líquidos en el Ecuador. Rápidamente, vengo de la Escuela Superior Politécnica Litoral. Es una institución de educación superior que se encuentra dentro de un bosque protector de más de 400 hectáreas, el cual basa sus actividades en un modelo de desarrollo sostenible que está permanentemente buscando el desarrollo en el marco energético y la bioenergía.
Como primer punto directamente, en el Ecuador se consume combustible de manera creciente. La gasolina muestra un incremento entre el 2010 y el 2020 de un 13.7%. Es importante destacar que Ecuador sigue creciendo en la demanda de consumo de combustible, pero no produce cantidades suficientes. Algo parecido tenemos con el diésel que se usa para la transportación, que ha ido creciendo 11.7% del 2010 al 2020. Estas variables de crecimiento implica al país demandas energéticas asociadas a importación de derivados. Pero la pregunta rápida es, ¿qué ocurre en el país? ¿Cómo se maneja la energía? ¿Cómo se manejan los combustibles tradicionales? El diésel, básicamente, el 82% de nuestro consumo interno es transportación. Por otro lado, las gasolinas que nosotros tenemos extra y super diferenciadas por el octanaje, que extra está 87% y super 92%, equivalen al 76% del consumo. Es importante tener claro estos porcentajes. ¿Con qué fin? De identificar dónde vamos a tratar de incorporar biocombustibles líquidos. Si analizamos un poco más en detalle el sector transporte en un bloque, 55% equivale al diésel, transportación pesada, urbana, familiar, entre otras. Gasolinas, 44%. Y por otro lado, tenemos que consolidar que nosotros importamos derivados de combustible. El diésel se lo importa en un 65% y las gasolinas que se compra de mejor calidad, con mejor tanaje y se las recombina aquí en el país, son 62% aproximadamente. Entonces, somos un país deficitario en producción de combustibles y que dependemos de la importación. Pero tenemos un anclaje importante. El país tiene asociado un tema de subsidio, que en el año 2020, en un contexto de pandemia y necesidad económica, se decretó la liberación de los precios de la gasolina por medio de un sistema de bandas que se basa en el precio del petróleo, donde a la gasolina extra, por ejemplo, le maneja un más menos 5% de fluctuación y al diésel le maneja un más menos 3% de fluctuación. Es importante destacar la cantidad importante de recursos económicos que se han ido. Por ejemplo, solo en diésel, desde el 2006 al 2019 estamos hablando de más de 15.000 millones de dinero que se fue en subsidio. Entonces, el Ecuador ahora enfrenta una nueva problemática, una elevada y creciente alza del precio de combustible y no hay una política asociada a una eficiencia correcta. Este es el marco que tenemos en el manejo de combustibles en el Ecuador, en el cual queremos entrar usando biocombustibles líquidos. ¿Cuáles fueron las metas iniciales de un programa que arrancó ya por el 2005? Mezclar el 10% de bioetanol o etanol en el parque automotor y generar un excedente exportable, o sea, producir alcohol en nuestro país y ver si podíamos exportar. Adicionalmente, se planteaba un 10% de una mezcla de diésel en el transporte urbano de buses y buscar una expansión de la producción de la palma africana. He querido comentar esto de una evolución histórica. Desde el 2001 hasta el 2020 o 2019. El 2001 aparece el primer concepto, nuestro primer aporte, fomentar la reactivación de los combustibles. En el 2003 se aprueba el estudio de factibilidad de uso de etanol anible con mezclas de combustibles. 2004 se crea el famoso Consejo Consultivo de Biocombustibles, que tiene como fin articular una reglamentación. Pero en el 2008 recién se realiza el primer estudio de impacto ambiental de formulación de uso de gasolina extra con etanol, 5 años después de que se aprobó la realización del estudio. Luego, 2 años más tarde, en el 2010, en base a los resultados del estudio de impacto ambiental, se presenta el plan piloto Ecopaís al 5% con un alcance de 41 gasolineras. En el 2010 aparece una reglamentación de cómo comercializarlo. En el 2012 aparece la norma de control y manejo de biodiesel. Ya a la par habíamos trabajado en el Instituto de Normalización en parámetros técnicos. En el 2012 se toma la decisión de ir ampliando el proyecto Ecopaís en su rango porcentual, poco a poco. En el 2014 ya casi está en toda la provincia del Guayas. 2015 se genera un decreto importantísimo desde el punto de vista agropecuario para establecer el precio de la compra de etanol. 2016 se amplía
2017 se vuelve a ampliar a otras provincias y el 2019, lo pongo como fecha tope, la Ley Orgánica de Eficiencia Energética plantea la necesidad de usar todas las formas sostenibles de energía, incluyendo biocarburantes. ¿Qué marco legal permite la construcción del mercado de biocombustibles en el Ecuador? Nos apalancamos en 3 áreas. La Constitución de la República, artículo 15, tecnologías limpias, soberanía energética, como vimos, somos importadores. Artículo 413, promoción de eficiencia energética y energías renovables. En base a esto se articula la Ley Orgánica de Eficiencia Energética, que es relativamente nueva, que es promover el uso sostenible de energía, y finalmente el Plan Nacional de Eficiencia Energética, incrementar el uso eficiente de recursos energéticos y reducir importación de derivados. Voy a entrar rápidamente a 2 aspectos. Nuestro país ha trabajado, por un lado, bioetanol y ha trabajado, por otro lado, biodiesel. La producción del etanol anhidro al 99.7% se basa en cultivos de caña que se mezcla con el componente gasolina eco. Esto es importante destacar, que la Ecopaís obtiene la mezcla de 72% en nafta de alto octano, que es la que importamos, 33% nafta de bajo octano, que es la que produce el país, y un 5% de bioetanol local. ¿Cuál es la fuente de generación? La caña de azúcar. Se ha estimado en el 2018, último estudio que se hizo en el 2019, no tenemos datos más recientes derivados de la pandemia, que hay más de 100.000 hectáreas concentradas solo en la provincia del Guayas, que equivale al 88% de la producción nacional. Y que el costo mínimo de sustentar la producción o la compra es entre 24 y 26 dólares de la caña de azúcar. Como nosotros observamos en la gráfica, se ve que el Ecuador ha logrado mantener constante la superficie plantada y cosechada. Tenemos una gran experiencia y tenemos algunos centros que pueden procesar la caña para azúcar y para alcohol. ¿Cuál es la ruta del bioetanol? Empieza en el 2001 con el Plan Nacional de Combustibles, luego el Consejo en el 2004, en el 2007 se incorporan los conceptos de un plan ecuatoriano para producir alcohol para uso de carburante. En el 2009 se decreta o se fija el precio oficial del litro. En el 2011 se hace una asociación con el costo internacional del precio del azúcar como materia prima. 2012 se amplía la producción por medio del programa de país, pero se amplía desde el punto de vista de producción agropecuaria. 2013 nuevamente se genera un nuevo contrato de costo internacional. 2015 precio litro de etanol, esto es clave para manejar el mercado. 2018 se genera algo importante, un plazo máximo de pago, porque el Petrocomercial, encargada de la compra de etanol y mezcla de Ecopaís, no pagaba a tiempo a los productores, y 2019 se genera un nuevo contrato de alto impacto para generar un incremento a nivel nacional de mezcla de etanol. ¿Cuáles son los proyectos más destacables que ha habido en la Asociación de Etanol? Ecuador, en el 2018, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en conjunto a la Politécnica Nacional, realiza el primer estudio de impacto ambiental de la formulación de extra con etanol anhidro. Este estudio se lo hizo al 10% de mezcla, utilizando 15 vehículos a carburación y 7 de inyección. Es importante destacar que este fue un estudio pionero en el país, no había la metodología ni los mecanismos necesarios y permitió establecer una línea base de cómo ir trabajando. En el 2010 nace el proyecto de expansión de producción de etanol, en el cual se esperaba dejar importar más de 330.000 barriles de gasolina, y se promueve la elaboración oficial de la Ecopaís con un contenido del 5% de su composición. Cabe destacar que en la práctica esto ha sido muy variante, porque el porcentaje de bioetanol en el combustible realmente ha ido entre el 3 al 5%, dependiendo de la capacidad de compra de Petroecuador a lo largo del tiempo. Entonces, no es una idea total de que hemos mantenido estable el 5%. En la producción de etanol se centra en 3 empresas que están ubicadas en la costa con una producción muy interesante.
Sin embargo, es importante destacar que por medio de los contratos con Petrocomercial, como si observamos, ha ido creciendo, siendo el contrato más importante el que se le firmó en el 2019, por 94 millones, por 94 litros, que fueron millones contratados. Pero lo otro es que la propuesta de biocombustibles también enfoca a fomentar el desarrollo artesanal. Y aquí hay algo interesante. El precio que paga el país está aproximadamente 83 litros, en un rango hasta 90, mejor dicho, 0.83 centavos de dólar por litro a nivel nacional, cuando si importábamos, por ejemplo, desde Brasil etanol, nos costaría máximo 0.79. Aunque parece que el gobierno está perdiendo dinero, uno de los puntos claves del programa de biocombustibles es el fomento productivo del sector rural, por lo cual se pagan estos valores de apoyo. Datos relevantes. En Ecuador, básicamente, de las hectáreas que existen, el 56% son de grandes productores y 44% están en pequeños productores, cañicultores. Es importante ver este balance del manejo agrícola entre el sector rural. En el 2019 se utilizaron 1.6 millones de toneladas de bagazo de caña, el cual 75.2 fue el sector industrial, mientras 24.8 generación de electricidad. Nuestra generación de electricidad puede ser marginal. Entre el 2018 y 2019, la producción de bagazo se incrementó en un 8.8. Y asimismo, se utilizaron 64.000 toneladas de melaza y 435.000 toneladas de jugo de caña para producción de etanol. ¿Qué es lo que da a entender esto? Que el Ecuador está en capacidad tecnológica de producir bioetanol. Voy cerrando el tema de etanol. La empresa pública en el 2021 firmó el 23 de febrero un nuevo contrato por 113.5 millones de litros de bioetanol para tratar de ampliar la frontera de mezcla. Las empresas encargadas son Corana, Soledad y Producargo, pero aquí es importante destacar que tienen que comprar al menos un 5% al sectores pequeños. Y actualmente Ecopaís se comercializa en más de 10 provincias del país. Vuelvo y repito, cada provincia tiene un margen entre el 3 al 5% de mezcla. Impacto, cambio de matriz productiva con un volumen inicial de 40 millones de litros a 113 millones de litros anuales producción. La producción de caña de azúcar, lógicamente, un programa de biocombustibles bien llevado amplía plazas de trabajo. Hay más de 3.000 cañicultores independientes trabajando y se genera este tema artesanal, se fomenta la producción local. Finalmente, crecimiento del sector agrícola, se ha incrementado el número de hectáreas y se ha incrementado el número de plazas de empleo. En resumen, la producción de etanol contribuye al fomento productivo del país. Algo importante que quería destacar para cerrar, ¿cuál es el potencial de crecimiento de bioetanol para la producción de gasolina? Si queremos llegar al 10%, que es la mesa de la norma, tendríamos que producir aproximadamente 498 millones de litros actualmente. Esto implicaría tener 320 millones de dólares en nuevas inversiones y por otro lado, un crecimiento, esto es importante, en hectáreas, aproximadamente de 60.000 nuevas hectáreas solo para uso como cultivo energético. Es importante destacar que, por ende, es necesario trabajar en política agropecuaria energética para desarrollar estas líneas. Biodiesel. Una planta introducida en 1953 en el Ecuador, que es la palma africana, en la cual nos vamos a centrar. El uso o la construcción o elaboración de biodiesel empieza en el 2005 y hasta el 2012 mayoritariamente se destinaba a exportaciones por la empresa principal, La Fabril. Aquí algo muy interesante. Se había identificado que nosotros teníamos ciertas zonas de cultivo, a diferencia del etanol en el sector costa. Estas están orientadas en la zona oriental y en la zona norte de la costa. Y como observamos, ha ido disminuyendo las hectáreas de producción de la palma. Aquí ha habido un serio problema, enfermedades que han reducido el proceso de producción. Básicamente, si analizamos, el 48.4% de la provincia de Esmeralda contiene el mayor porcentaje de hectáreas para palma. ¿Cuál es la ruta de incentivos biodiesel? Esto tiene otra historia. Solo ha habido muy pocos, la creación del Consejo Consultivo,
el Plan Nacional Agropecuario y vinculación internacional de los precios de la palma. Como observarán, el biodiesel no se ha ido desarrollando en el país, no solo por aspectos tecnológicos, que hay empresas maduras, sino por aspectos ambientales. Puntos principales. En el 2005, la Fravir montó 2 plantas de producción de biocombustible en Guayaquil y Montecristi, teniendo una capacidad para producir 12.000 toneladas métricas al mes, principalmente orientadas al tema de exportación. Sin embargo, del 2005 hasta el 2019 ha habido un importante descenso en el volumen de exportaciones que hacer, derivado principalmente de que a los países vecinos ya tienen sus plantas de producción operativas. Otro punto importante, que lo pongo como ejemplo, combustibles fósiles Galápagos, que fue hecho con la producción marginal de las Jatropha-Curcas para cubrir motores electrógenos de 79 kilovatios cada uno, trabajaban con aceite. Aquí hay un punto importante. Aunque hablábamos de 0 combustibles fósiles en Galápagos, terminó utilizando una mezcla 80% aceite, 20% diésel. Cuando se empezó el proceso de extracción de aceite en Manabí, nunca se hicieron los estudios correspondientes a las propiedades que debe tener el aceite y los motores fueron desarrollados a partir de parámetros bibliográficos promedio. Les Paul en el 2018, haciendo trabajo de investigación y tesis de identificado, que el punto de ignición del aceite ecuatoriano está por arriba de los valores promedios referenciados por más de 4 grados, lo que afecta directamente a todo el proceso. El mercado del aceite de la palma, con un pequeño ejemplo para el año 2019, poco a poco ha ido reduciendo. Llegaron a tener valores de $1.000 la tonelada métrica y, como observarán, ya para el año 2020 estábamos hablando de valores por debajo de los $500. Esto afectó totalmente al mercado de producción y por ende el país tiene un excedente de producción que no sabe qué hacer. Datos relevantes. 2007 se plantea la expansión de 50.000 nuevas hectáreas que no se ha concretado por un tema ambiental para ponerlo con el nombre de agrocombustibles. Ecuador solo tiene una capacidad reportada de tierras óptimas de 212.000 hectáreas, pero en el 2018 se identificó que habían 270.000 hectáreas aproximadamente, lo que significa que hay 50.000 hectáreas fuera del área óptima de producción. Y esto repercute importantemente. Ecuador tiene valores de producción de tonelada por hectárea menores a países vecinos. Y este es un diagrama de la estructura geográfica de cómo está tanto etanol, que básicamente está centrado en esta zona, en el centro del país, y tenemos otro punto interesante, que hay una importante distribución para el tema de la palma africana, por lo cual es importante analizar proyectos de logística para la incorporación de las plantas. Una estructura social. Existen 2 grandes bloques. APALE, Asociación de Biocombustibles de Ecuador, que está asociada los grupos de destilerías de alcohol y las personas que trabajan en azúcar, enfocada al tema de bioetanol. Y por otro lado, tenemos ANCUPA, la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma, que agrupa a todos los palmicultores del sector. Cierro con 4 ideas finales. Ecuador todavía subsidia la gasolina llamada Ecopaís. El subsidio fue de 186 millones y desde que se inició en el programa de biocombustibles hasta el 2019 se ha estimado que ya tenemos 1.436 millones de subsidio. La venta de etanol para producir ECAIS representa a la industria de destilación el 60 y 70% de sus ingresos, considerando que ellos a su vez compran a menor precio al productor artesanal. El cultivo de palma es altamente cuestionable desde el punto de vista agronómico y ambiental. Hemos visto que ya han pasado las zonas de producción óptima y además genera impacto por desplazamiento de cultivos o destrucción de bosques en la zona oriental y Amazonas. Aquí hay una seria competencia con lo que se llama soberanía alimentaria. A pesar que se ha impulsado la producción de biodiesel en algunos sectores estratégicos del país, no estamos en capacidad de competir. Y uno de los puntos principales es porque se ha estimado que para que sea rentable, el costo del barril de petróleo debería estar por encima de los $80. Esto es un punto altamente preocupante
para un sector industrial que ha invertido en 2 plantas que están casi paradas, derivados que ya no están exportando. Con esto cierro la presentación y agradezco al Congreso Internacional de Bioenergía. Sí, una pregunta para el doctor Peralta. Soy Luis Manuel Navas, de aquí de España. Quería preguntarle por su opinión sobre el plan de utilización de biodiesel a partir de aceite de palma y a partir de aceite reciclado en las Islas Galápagos. Habida cuenta de la especial significación que tienen las Islas Galápagos desde el punto de vista ambiental, ¿cuál es su valoración del plan existente en el Gobierno de Ecuador, en el Estado de Ecuador, en referencia a esta situación? Muy buena pregunta. Este programa de cero combustibles fósiles nace por problemas de impacto ambiental. Han habido muchos siniestros ambientales cuando transportan derivados de combustible. Es de alta importancia para el país, pero sin embargo tenemos un problema técnico. Generalmente, por ejemplo, el caso de las Islas Florianas, los motores fueron donados por el Programa de Naciones Unidas, PNUD, y los motores alemanes fueron calibrados bajo parámetros internacionales. Llegó una máquina para la extracción de aceite de Jatropha curcas, por ejemplo, que iba a ser colocada en zonas rurales, pero la máquina tenía conexión trifásica y el sector rural ecuatoriano no tenía conexión trifásica. Se empezó a extraer aceite y los motores comenzaron a fallar. Esto es un ejemplo, no daba lo que no generaban. Comenzaron a hacer mezclas de combustibles y identificaron que el motor, la estructura estaba diseñada para unas condiciones de aceite, las cuales no son las que están generando nuestras semillas de Jatropha. Por el lado del aceite doméstico, hay proyectos pilotos no llevados por el gobierno, empresas privadas que están comprando y plantean generación de biodiesel. El proyecto cero combustibles no solo implica el uso de biocarburantes, también implica la instalación de sistemas eólicos y solares. Creo que como contexto general, el problema principal para que este proyecto cumpla la meta planteada es la evaluación correcta del recurso energético disponible en el país. Ecuador se basa mucho en información referencial internacional y es necesario realizar investigaciones de campo para establecer parámetros operativos, ya sean de aceite, ya sean de biodiesel o evaluación de recursos en campo. Esta segunda parte va a ser una ponencia compartida de Jesús María Martín Marroquín, que es responsable de prevención de riesgos laborales e investigador de la División de Agroalimentación y Procesos dentro del área de Economía Circular de la Fundación CARTIF, de aquí Valladolid, donde lleva trabajando desde el año 2000, desarrollando proyectos de I+D, coordinando algunos de ellos en áreas relacionadas con el tratamiento de residuos para su valorización energética y agronómica. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jesús María Martín y voy a hacer esta presentación con mi compañero David Díez, que está allí sentado. Bueno, vamos a hablar sobre la producción de hidrógeno renovable a partir de corrientes residuales. Bueno, esto es un tema de investigación que estamos comenzando en CARTIF, porque hasta ahora estábamos tratando sobre todo con temas de biogás y biometano, pero bueno, que dadas las circunstancias que parece que el mundo se dirige al hidrógeno, pues también hemos comenzado a trabajar en ello, ¿no? Bueno, en principio quería hacer una presentación muy breve de 1 minuto de qué es CARTIF. CARTIF es un centro de investigación que estamos aquí en Valladolid, en el Parque Tecnológico de Boecillo, a 20 kilómetros. Bueno, nos dedicamos a la investigación e innovación en productos y servicios. Hacemos transferencia de conocimiento a las empresas. Tenemos 3 divisiones, que esa primera azul es, no sé si esto tiene marcado ¿tiene puntero? Ah, no tiene puntero. Bueno, lo que está en azul es la división de energías, donde tratamos Smart Grids, políticas de energía y clima, Smart Cities, eficiencia energética, sistemas energéticos. Bueno, voy a quitar la mascarilla porque creo que será mejor. Luego tenemos la división de sistemas industriales y digitales, que es lo que está en negro, que es patrimonio cultural y natural, bienestar y salud, infraestructuras y construcción e industria. Y luego está la división de agroalimentación y procesos, donde tenemos las áreas de alimentación, biotecnología y química sostenible, economía circular a la que pertenecemos nosotros y recursos naturales y clima. Somos unas 180 personas, de los cuales 31 somos doctores. Actualmente tenemos unos 124 proyectos.
Nos financiamos al 50% por contratos directos con empresa y el resto con proyectos internacionales, nacionales y regionales. Como pueden ver ahí, tenemos en proyectos internacionales, trabajamos en 44 proyectos en el Horizonte 2020 europeos, 8 de los cuales son coordinados. Proyectos LIFE tenemos 24, 16 coordinados, iberoamericanos también 21, 7 coordinados, Interred 19 proyectos. Bueno, el hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno? Bueno, como pueden ver en la gráfica, desde el año 2018 había una demanda de unos 70 millones de toneladas de hidrógeno según la Agencia Internacional de la Energía. Y esa demanda va creciendo, que en el año 2030 se prevé que esté triplicada, a unos 200 millones de toneladas, y por el año 2050 350. O sea que hay un interés en el hidrógeno. ¿El hidrógeno por qué? Bueno, pues no es una energía limpia que no genera gases contaminantes y como todas las políticas se dirigen a una economía libre de carbono, pues parece ser que es lo que interesa, ¿no? Hasta ahora el hidrógeno se producía con recursos fósiles no renovables, 76% a partir de gas natural, mediante reformado con vapor, 22% a partir de carbón, mediante gasificación principalmente, y todo eso, claro, produce grandes cantidades de CO2 que claro, producen efecto invernadero y bueno, provocan el cambio climático y todo esto hay que evitarlo, ¿no? En la actualidad solo un 2% del hidrógeno que se produce es por electrolisis. Luego tenemos que cambiar tanto las materias primas como los procesos tecnológicos para conseguir este hidrógeno. Es porque aquí vamos a hablar sobre el aprovechamiento de las corrientes residuales para tratarlo, ¿no? Entonces, una opción de gran interés aquí es el obtener el hidrógeno a partir de biomasa sobre todo residual, ¿no? ¿Qué es la biomasa? Bueno, aquí estamos en Expo Biomasa y yo creo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, como no sabía el público que iba a ver, digo, pues biomasa entendemos pues toda la materia orgánica de origen vegetal y animal. Claro, de esta biomasa residual tenemos grandes cantidades de residuos en todo el mundo, ¿no? Tanto agrícolas como forestales, como ganaderos, como industriales, como municipales. Luego la materia prima la tenemos para producir energía de toda la que queramos, ¿no? Luego, para producir energía a partir de esta biomasa, pues tenemos distintos procesos biológicos. Los dos principales son ambos dos procesos para producir la energía, biológicos o termoquímicos, que son los que van a mi compañero David a explicar. En los biológicos, bueno, aquí lo que participa son microorganismos que transforman la materia, gracias también a la acción de las enzimas que tienen ellos, fundamentalmente dos tipos de enzimas, nitrogenasa y hidrogenasas. Luego, aparte de estos procesos, dentro de los procesos biológicos, según la fuente de energía que empleen los microorganismos para llevar a cabo su metabolismo, pues tenemos dos vías, ¿no? La vía fotobiológica, que emplea la luz solar y no necesariamente necesita una fuente orgánica externa de materia prima, y la vía fermentativa, que obtiene la energía de la descomposición de la materia orgánica. Aquí la biomasa es la principal materia prima, ¿no?, de este tipo de procesos fermentativos. Bueno, dentro de los procesos biológicos, dentro de los fermentativos, tenemos la fermentación oscura, que es la fermentación pura, es prácticamente un proceso como la digestión anaerobia. Y luego la producción fotobiológica, tenemos la biofotolisis, que puede ser directa o indirecta, y luego tenemos la fotofermentación entre medias, que participan tanto la producción fermentativa como la fotobiológica. Y luego hay otros métodos como las células microbianas de electrolisis y la water gas shift, pero en reacción biológica, no la que se utiliza ahora para producir hidrógeno a nivel industrial. Bueno, voy a dar unas breves pinceladas de cada uno de estos procesos. O sea, en la charla esta lo único es describir un poco los procesos que existen. Luego, si quieren más información, pues ya se la puedo enviar porque no hay mucho tiempo. Entonces, fermentación oscura, aquí lo que se utilizan son microorganismos anaeróbicos. Esto es similar a la digestión anaerobia para la producción de biogás, y también pueden utilizarse microalgas. Como en el proceso de digestión anaerobia, las variables que intervienen son la temperatura, el pH, el tiempo hidráulico de residencia y la presión parcial del hidrógeno. Esto es muy importante porque cuanto más hidrógeno tengamos, hay que sacarlo de alguna manera del reactor. ¿Por qué? Porque si no, el hidrógeno se genera en la acidogénesis, ¿no? En las etapas de la digestión anaerobia está la hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Pues en la acidogénesis se genera el hidrógeno, y si le dejamos para la etapa de acetogénesis, pues se nos genera
dióxido de carbono y metano. Luego, al final, el hidrógeno se nos consume, ¿no? Los ensayos que se están haciendo y lo que hemos partido en Cartif es trabajar en condiciones mesofílicas, que son las típicas de una digestión anaerobia, 37 grados centígrados y pH 7. Perdón. También se puede incrementar la eficiencia de esta fermentación oscura mediante la introducción de los microorganismos adecuados, ¿no? Entonces se ha visto por estudios realizados anteriormente que los organismos productores de ácido acético y de butírico son microorganismos que generan hidrógeno, pero sin embargo hay otros que lo consumen. Luego tendremos que evitarlos, como por ejemplo los productores de propiónico y los de láctico o etanol. Como hay muchos microorganismos, es muy difícil mantener una especie sola, entonces es mejor emplear consorcios microbianos para este tipo de cultivos. Y la ventaja que tiene, y por lo que nos hemos decantado en Cartif por este método para producir hidrógeno a partir de biomasa, es por eso que al estar en reactores cerrados que no necesitan luz, pues ocupan poco espacio y además no se ven afectados por las condiciones climáticas de la zona, que eso es muy importante. Otro proceso de producción de hidrógeno era la fotofermentación. Aquí participan bacterias fotosintéticas anaeróbicas, que son las bacterias no sulfurosas púrpuras, las Rhodopseudomonas y Rhodobacter. Bueno, también trabajan estas necesitan luz para su crecimiento y transformación del orgánico en hidrógeno y también trabajan en el régimen mesofílico. Aquí pone esto, pero bueno, también se puede trabajar en el termofílico, lo que pasa es que la mayoría de los estudios se han hecho en régimen mesofílico. Aquí la enzima responsable de la transformación de los protones hidrógeno a hidrógeno molecular es la nitrogenasa, bajo condiciones deficientes de nitrógeno. Bueno, aquí es muy importante, como necesitan luz, que la longitud de onda de esa luz no tiene que tener luz infrarroja también, o sea, no se pueden poner lámparas que no lo tengan, no, la luz solar lo tiene, porque si no se ha visto por estudios que desciende el rendimiento de producción de hidrógeno del 39%. Bueno, no he dicho antes que la materia prima que utilizan este tipo de bacterias en la fotofermentación son los ácidos grasos. Entonces, nos viene muy bien como continuación de la fermentación oscura. ¿Por qué? Porque en la fermentación oscura hemos producido en la acidogénesis hidrógeno y ácidos grasos. El hidrógeno ya lo hemos retirado del reactor y podemos continuar por fotofermentación con la degradación de los ácidos grasos y conseguir más hidrógeno, ¿no? Bueno, esta tecnología se ha intentado utilizar con aguas residuales, pero bueno, hay que tener precaución porque si el agua residual está coloreada y tiene compuestos tóxicos, pues claro, la luz no penetra en el medio y los compuestos tóxicos se cargan los microorganismos. Bueno, otra vía de producción de hidrógeno es por biofotólisis, que aquí lo que se consiste en la disociación del agua en hidrógeno y oxígeno, utilizando la energía solar y microorganismos fotosintéticos. Son las microalgas verdes y las cianobacterias. Bueno, las enzimas que participan son la hidrogenasa para las bacterias, para las microalgas verdes y para las cianobacterias la nitrogenasa. Biofotólisis, si se dan cuenta, teníamos directa e indirecta. En la directa participa solo radiación solar, radiación luminosa, y en la indirecta tiene dos etapas. En la primera es una etapa luminosa que interviene en la radiación solar y en la segunda es una etapa de oscuridad anaerobia. Bueno, la fotólisis directa, bueno, tanto las algas verdes como las cianobacterias, ahí pone las especies que más se han utilizado, la Cladomonas reinhardti para las algas verdes y para las cianobacterias del género Anabaena. Bueno, se nos genera tanto oxígeno como protones. Claro, para transformar los protones en hidrógeno molecular intervienen las enzimas nitrogenasa, y para el caso de las cianobacterias, pero para el caso de las microalgas interviene la hidrogenasa. Y esta enzima es muy sensible a la presencia de oxígeno, por lo que es necesario mantener en el reactor unas concentraciones bajas de oxígeno para que la enzima pueda trabajar bien, ¿no? Por debajo del 0,1%. ¿Cuál es el problema de esta tecnología? Pues que necesitas reactores muy grandes para captar la luz solar. Luego, en la biofotólisis indirecta tenemos dos fases, la luminosa, que es para almacenamiento de energía,
Aquí la energía se convierte en carbohidratos y lípidos. Los carbohidratos en la segunda fase, en la fase oscura de crecimiento, son convertidos a hidrógeno por reacción de las hidrogenasas. Como pueden ver en las reacciones que aparecen ahí, en la primera fase, en la luminosa, se generan carbohidratos y oxígeno. Y en la segunda, esos carbohidratos son transformados en hidrógeno molecular. ¿Cuál es la ventaja de esta tecnología? Pues que como cada una de las reacciones se producen en reactores diferentes, pues las hidrogenasas, las enzimas, que son para transformar los protones en hidrógeno, están en el segundo reactor donde no hay oxígeno, pues funcionan mucho mejor que la biofotólisis directa. Luego, la otra tecnología que no está muy utilizada simplemente a escala laboratorio, aunque ya lleva estudiándose 20 años, pero no acaba de conseguirse buenos rendimientos, es la electrolisis microbianas. Las celdas de electrolisis microbianas. Aquí mezclamos dos principios, el de un reactor anaerobio y el de una célula electroquímica. Entonces tenemos un cátodo y un ánodo, normalmente divididos por una membrana de intercambio iónico. Entonces, en el ánodo tenemos células bacterias electroactivas, que es donde se liberan los electrones, y en el cátodo los protones que han pasado en un ambiente anaerobio pasan a hidrógeno, ¿no? Esta tecnología necesita que se aplique una energía externa, que puede ser mediante un voltaje o corriente desde el exterior, ¿no? Es una tecnología que está está solo a escala laboratorio porque no se ha conseguido buenos rendimientos por el momento. Y luego tenemos, por último, la tecnología Water Gas Shift, que bueno, lo he puesto ahí un poco en naranja porque es un proceso muy conocido, que a lo mejor a alguno de ustedes le suena, que es para, a partir de monóxido de carbono, obtener hidrógeno, pero normalmente es por vía química, por reacciones químicas, con temperatura y presión. Entonces, aquí lo que se trata es que las bacterias sean las que lleven a cabo esta reacción. Aquí he puesto una tabla resumen de las ventajas y desventajas de cada una y como pueden ver en todas las desventajas, bueno, es que las enzimas que hacen la transformación de los protones a hidrógeno pues puedan trabajar bien, para lo que necesitamos ausencia de oxígeno en muchas de las tecnologías, que los reactores sean grandes y puedan, los que necesitan luz, pues que la luz llegue bien a su interior. Luego ello significa costes de inversión, o sea, se están desarrollando nuevos tipos de reactores. También se está trabajando sobre el tipo de microorganismos que se ingeniería genética para aumentar su eficiencia. Y básicamente, bueno, yo creo que las presentaciones se dan, o sea que luego si alguien tiene alguna duda y quiere más explicaciones, y paso la palabra a mi compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues yo continuando un poco la presentación que estaba realizando Jesús, pues les voy a comentar un poco el otro punto de vista de la posibilidad de generar hidrógeno, que sería a través de procesos termoquímicos. Los tres tipos de procesos, vamos, que consideramos que pueden ser más interesantes desde el punto de vista termoquímico, pues estaría la pirólisis, la gasificación y la gasificación en estado supercrítico. Empezando por la pirólisis, bueno, como probablemente sepan todos, el proceso de pirólisis al final es un proceso de descomposición térmica o ausencia de oxígeno, por el cual al final se generan tres fracciones, ¿no? Tendríamos una fracción sólida, que estaría formada principalmente por lo que se denomina biochar, biocarbón, una fracción gaseosa, que estaría constituida por compuestos volátiles, y una fracción líquida, que es lo que se denomina el alquitrán. Más en concreto, vamos, ya lo que serían las características de cada uno de estos compuestos, pues tendríamos que el biocarbón o el biochar se caracteriza sobre todo porque tiene un contenido en carbono pues muy alto, ¿no? Aproximadamente de un 80%. Esto lo que hace es que se convierta en un combustible muy interesante, o sea, con poderes caloríficos pues relativamente altos, entre un 29 y 34 megajulios kilogramo. Y luego también tiene la posibilidad, debido a las propias características físico-químicas, de poder ser empleado pues, como absorbente o de precursor también de carbón activo, empleo como soporte en catalizadores y demás, ¿no? Sin embargo, bueno, las dos fracciones de mayor interés en la ponencia que nos trae hoy aquí, pues sería por una parte la fracción del gas y por otra parte la fracción del bioil.
El syngas que se genera dentro del proceso de pirólisis, bueno, pues se caracteriza porque tiene la mayor parte de los gases que se generan son gases combustibles, a excepción del CO2. Veamos, todos los demás gases que se generan, el CO, el hidrógeno, metano, la otra serie de hidrocarburos ligeros que se pueden llegar a generar, pues se caracterizan porque son gases que pueden ser combustibles, ¿no? De hecho, bueno, a nosotros lo que más nos interesa ahora desde este punto de vista es sobre todo pues, el contenido en hidrógeno que pueden llegar a tener. Luego, desde el punto de vista de la fracción líquida que se genera en el proceso de pirólisis, el bioil, como se había comentado, bueno, pues al final son aquellos vapores que se generan durante el proceso de pirólisis, pero que a temperatura ambiente pues, se convierten en líquidos, ¿no? Entonces, estos compuestos pues es una mezcla bastante compleja de hidrocarburos alifáticos oxigenados y también de compuestos aromáticos, ¿no? Se caracteriza también porque tiene un contenido muy alto en oxígeno, en torno a un 40 o 50%, lo que va en perjuicio de su posterior aprovechamiento como combustible, ¿no? Esto hace que también baje el poder calorífico del bioil. Luego también tiene un contenido en humedad también bastante alto, entre un 25 y un 35%, que también dificulta al final, bueno, pues su posterior aprovechamiento desde ese punto de vista, que no son circunstancias insalvables, pero bueno, son obstáculos. Y luego una ventaja que tiene desde el punto de vista del rendimiento, desde el punto de vista de la producción de hidrógeno, es que el bioil contiene el doble de hidrógeno de la biomasa inicial. O sea, es como si hubiéramos conseguido pues, concentrar la fracción de hidrógeno presente en la biomasa en el bioil, ¿no? Luego, desde el punto de vista de las variables que pueden influir en el proceso de obtención de la pirólisis, bueno, pues las principales variables son variables de proceso como la temperatura, el tiempo de residencia, la velocidad de calentamiento, pero también nos afectan otro tipo de variables como puede ser el tamaño de partícula de la biomasa, el propio tipo de biomasa que vamos a utilizar. Si la biomasa, por ejemplo, tiene un alto contenido en lignina, pues hace también que el gas que se vaya a generar pues tenga un mayor contenido también en hidrógeno, lo cual también desde ese punto de vista pues también es interesante. Y también, lógicamente, pues influye el tipo de reactor que se vaya a utilizar y de cómo vaya a ser el contacto que se vaya a producir de las diferentes fases dentro del reactor, ¿no? A modo un poco de resumen, vamos, de lo que podrían ser la influencia de las variables más importantes, pues son las que aparecen aquí, ¿no? O sea, por una parte, la temperatura, el tiempo de residencia y la velocidad de calentamiento, pues son tres variables críticas dentro del proceso de pirólisis. Y se ve que, por ejemplo, si a nosotros lo que nos interesa es incrementar la fracción de gas, pues lo que tendríamos que hacer sería trabajar a temperaturas altas y a tiempos de residencia también altos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del bioil, pues lo que nos interesaría sería, sobre todo, si queremos favorecer esta fracción, pues sería trabajar a velocidades de calentamiento también altas. Un poco en función, vamos, de toda esta variabilidad de las distintas variables de operación que tenemos, pues da lugar a distintos tipos de proceso, ¿no? Se puede hablar entonces de pirólisis rápida, cuando por ejemplo se trabaja a temperaturas en torno a los 500-600 grados, pero que empleen velocidades de calentamiento muy altas y tiempos de resistencia muy cortos, ¿no? La pirólisis rápida, precisamente por esas características, pues es interesante sobre todo para incrementar la fracción de bioil que se genera dentro del proceso, ¿no? O sea, que sería uno de las variables o de los procesos de interés dentro del aprovechamiento de hidrógeno, ¿no? de la biomasa. Y luego existirían también otra serie de procesos de pirólisis. Igual otra de las más interesantes sería pues, la que nos maximiza la fracción de gas, que en este caso sería la pirólisis a alta temperatura, ¿no? Este tipo de pirólisis, bueno, pues emplea temperaturas altas, 800, 900 grados, temperaturas bueno, un poquito más bajas, igual 700, velocidades de calentamiento pues, intermedias, tiempos de residencia relativamente cortos. Y la ventaja que tenemos en este caso es pues, que conseguimos maximizar la cantidad de gas que se puede generar a través de este tipo de procesos.
Ya en lo que respecta a los propios procesos en sí, un poco, bueno, pues lo que hayamos visto es que si queremos generar hidrógeno a través de procesos de pirólisis, pues tenemos dos vías. O bien aprovechamos la fracción de bioil mediante procesos de reformado del bioil, o intentamos aprovechar la fracción de gas, ¿no? Si intentamos aprovechar la fracción del bioil, en este caso, bueno, pues la ruta que tendríamos que seguir sería intentar transformar este bioil en hidrógeno, y esto generalmente se hace a través de procesos de reformado con vapor, ¿no? Ese tipo de procesos, bueno, pues lo que requieren es la presencia de catalizadores, principalmente en base a níquel, y de esta manera, bueno, pues se pueden conseguir concentraciones al final del producto pues en torno a un 50-70%, ¿no? Un esquema típico del proceso de pirólisis que incluye reforma de vapor, pues es un poco el que aparece aquí, ¿no? Tendríamos una unidad de pirólisis a partir de la cual saldrían en conjunto tanto los gases como el bioil en fase de vapor, se separarían las partículas de inquemados que se hayan generado, la fase caliente todavía, que tendríamos todavía el bioil en fase de vapor, se pasaría a un condensador, de manera que ahí enfriaríamos, se generaría por una parte la separación del gas y del bioil, y luego posteriormente el bioil lo someteríamos a un proceso de reformado con vapor para generar ya la corriente de hidrógeno. Otro proceso también interesante para generar hidrógeno a partir de pirólisis pues sería un proceso de tratamiento en línea, ¿no? En este caso tendríamos, la diferencia sería que no haríamos tratamientos previos, separaciones intermedias, sino que en una misma unidad provocaríamos la pirólisis de la biomasa y seguidamente añadiríamos vapor para intentar transformar mediante proceso de reformado, craquear el bioil y también intentar transformar pues, toda la serie de hidrocarburos que puede haber arrastrado el gas, incluso el metano, acabar transformándolo en hidrógeno, ¿no? Sí, perdón. Vale. Este tipo de procesos, pues al final son muy interesantes porque sí que nos permite conseguir rendimientos de hidrógeno de un 90 a un 80% respecto del hidrógeno que está contenido en la biomasa, y bueno, también se caracteriza porque precisa también de catalizadores en base a níquel, ¿no? Que suelen ser un poco los más interesantes desde el punto de vista también económico. El siguiente proceso que os queríamos comentar de los procesos termoquímicos, la gasificación, es un proceso que también es similar a lo que sería un proceso de combustión, solo que en este caso trabajaríamos en déficit de oxígeno. Es decir, al trabajar en déficit de oxígeno lo que conseguimos es un gas en el que no se generaría exclusivamente CO2 y agua, que serían gases que no se pueden aprovechar posteriormente energéticamente porque ya están completamente oxidados, agotados, sino que lo que tendríamos sería pues, una serie de compuestos como el hidrógeno, el metano, el CO, que se podrían también seguir aprovechando energéticamente, ¿no? Es este tipo de gas el que verdaderamente es interesante en el proceso de gasificación, ¿no? Como inconveniente de este proceso, pues cabe destacar que se genera una fracción de cenizas y de char que no se haya terminado de combustionar, de tratar, que posteriormente habrá que eliminar en el proceso de tratamiento, ¿no? Y también generará un alquitrán que es similar al bioil que se genera en el proceso de pirólisis, solo que en este caso suelen ser compuestos más persistentes en el tiempo, más difíciles de tratar, y suelen ser pues, hidrocarburos aromáticos, tanto monociclos como policíclicos, y que también se caracterizan por contener un alto contenido en oxígeno. Las variables... Rapidito ya. Las variables que afectan, bueno, pues un poco lo que comentamos, variables también desde el punto de vista del proceso, desde el punto de vista del tipo de reactor que se pueden utilizar y la necesidad de utilizar un tratamiento y una limpieza posterior de estos gases, ¿no? ¿Qué nos interesa para generar hidrógeno dentro del proceso de gasificación? Pues sobre todo un poco, en resumen, lo que está aquí, trabajar con partículas de tamaño pequeño, trabajar a altas temperaturas. De agente gasificante es interesante trabajar con vapor de agua, de aquí que la relación de vapor-biomasa pues, suele estar en torno a 1, o sea, valores superiores tampoco nos interesan. Valores luego de R nos interesan sobre todo trabajar con valores relativamente bajos, ya que si trabajamos a valores altos nos provoca la combustión del gas, y luego también el empleo de catalizadores.
Para finalizar esta parte simplemente, bueno, pues comentar que esto sería un proceso más o menos estándar para generar hidrógeno, constaría de un gasificador como elemento principal y una serie de tratamientos posteriores que nos permitirían eliminar pues, las partículas, eliminar el CO2 que pueda arrastrar el gas y tratar el resto de los hidrocarburos para transformarlos también en hidrógeno, ¿no? Y ya por último, bueno, pues comentar que otro proceso que también es interesante, bueno, pero que igual está menos desarrollado, sería la gasificación en estado supercrítico. Este tipo de proceso es interesante para biomasas que tengan un alto contenido en humedad, pero tiene el inconveniente de que tiene que trabajar pues, en condiciones, lógicamente, del estado supercrítico del agua. Entonces, tenemos que trabajar a temperaturas por encima de los 364 grados y presiones superiores a los 220 bares, ¿no? Lógicamente, requiere un mayor consumo energético precisamente para conseguir mantener la presión en el sistema. Pero bueno, sí que es verdad que es un proceso muy interesante porque sí que nos puede ahorrar el coste de evaporación de biomasas que tengan un alto contenido en humedad, ¿no? Y ya con esto hemos finalizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús y David. Fausto Pozo, docente de la Universidad de Santander en Colombia. También nos va a hablar sobre el hidrógeno, su producción y sus usos. Bueno, pues buenas tardes a ustedes. Esta presentación, más que la divulgación de los resultados de investigaciones o de cualquier tipo de avance o desarrollo tecnológico, es una presentación de divulgación de una red de conocimiento, ¿sí? Y que va mucho de la mano con la presentación de los colegas de Cartif, ¿sí? Y pues, dado que la sala CITED, pues consideramos oportuno presentarla, ¿sí? El nombre se llama H2 Transcell, hidrógeno, producción y uso en transporte y sector eléctrico. Esta es una red de conocimiento que se sometió a la convocatoria del CITED del año pasado. Fuimos, afortunadamente se nos otorgó. Y el propósito es, de alguna forma, contribuir con la transición energética, con la decarbonización de toda la economía y de la sociedad, ¿sí? Y en especial bajo un mecanismo que es la economía del hidrógeno, en la cual forma parte del contexto en el cual de alguna manera se está avanzando decididamente a la transición energética, ¿sí? El coordinador general de la red es el doctor Miguel Laborde del Instituto de Tecnologías del Hidrógeno de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, y además tenemos un comité coordinador en la cual está Norma Amadeo, también de Argentina, Luis José Alemani de la Universidad de Málaga, también persona, y propósito de entonces de alguna manera organizar mejor el gran volumen de actividades que llevan implícito en la red, ¿sí? El lapso de la red es de 4 años, del 2021 al 2024. ¿Cuál es la composición? Pues ahí aparece mostrada, lo que da también una idea de la envergadura y alcance de la red. Somos más de 300 investigadores, además de profesionales, estudiantes de posgrado, personales de apoyo, ¿sí? De 13 países de la región, 23 universidades, centros tecnológicos y empresas. Y como aprecian en el mapa que presentamos, prácticamente abarcamos, salvo Perú y Bolivia, todo lo que es la región de Latinoamérica y, por supuesto, también la península ibérica con España y Portugal. ¿Cuál es el marco en el cual se va a desarrollar o cuál es en el cual la red va a tener su actividad principal? En el marco de la economía del hidrógeno, ¿sí? En el cual sencillamente ahí se muestra cuáles son las diferentes etapas o las diferentes fases que comprende la economía del hidrógeno desde su producción, ¿sí? Hasta su uso en los diferentes sectores de la economía, porque la tendencia no es como se venía visualizando el hidrógeno como un vector de energía que es para sustituir a las fuentes fósiles, sino también
un compuesto químico que puede desplazar a sustituir el hidrógeno gris, entendido como el hidrógeno que se genera a partir de combustibles fósiles y que se utiliza y se ha utilizado tradicionalmente en una serie de procesos químicos enfocados al mejoramiento de crudos, a la parte petroquímica, a la parte de fertilizantes, y que ahora bajo esa concepción del hidrógeno como un elemento hacia la transición energética se usa en prácticamente los sectores. El alcance, la producción, el almacenamiento y todas las etapas que implican la economía del hidrógeno nos ponen de frente a un fenómeno o un sistema complejo, global, porque el contexto abarca prácticamente todo el mundo, multidimensional porque abarca diferentes dimensiones, la técnica, la económica, la social, que es muy importante, la de política, ¿sí? Y multidisciplinariedad, obviamente, porque ahí estamos involucrados en la disciplina, la área del conocimiento y desarrollo científico prácticamente en todas, ¿sí? Este es el objetivo general de la red, ¿sí? La red no se propone establecer y realizar proyectos como los sí se da en los proyectos estratégicos del CITES, sino que es un foro de difusión, un foro de análisis, un foro de discusión e incluso también un foro para la formación, ¿sí? ¿Y sobre qué se va a analizar o qué se va a contemplar? Tecnologías, pero básicamente de origen renovable, ¿sí? No contaminantes, es decir, nos enfocamos en el hidrógeno verde, tanto por electrólisis como a partir de biomasa, por supuesto. ¿Cómo se da el almacenamiento? ¿Cuáles son sus avances? Todos sabemos que uno de los cuellos de botella para la implantación y para la utilización masiva del hidrógeno es superar los obstáculos del almacenamiento, transporte y distribución, seguridad y marco regulatorio, porque todo va a ir de la mano. Si no tenemos un esquema de suministro, de abastecimiento distribuido de hidrógeno, no podemos entonces avanzar en su uso en los diferentes sectores, por ejemplo, el sector de transporte. Y eso es lo que se ve también en el tercer objetivo, las aplicaciones. Y nos vamos a enfocar más que nada en el transporte, específicamente o más principalmente en el transporte pesado, porque se ha detectado que hay un nicho de oportunidad para la penetración del hidrógeno en el sector del transporte, y también en razón de que tanto el transporte pesado en forma de camiones, trenes, autobuses, requieren de una gran autonomía que puede ser a su vez suplida por el hidrógeno, tanto por celdas de combustible como en motores de combustión, ¿sí? Obviamente también sin dejar a un lado las aplicaciones estacionarias, ¿sí? E industriales, que como les comentaba, para la parte de desplazamiento o sustitución del hidrógeno verde. En especial dos tipos de celdas que se perfilan tanto como para potencias bajas como para altas potencias de generación de calor, como son las de óxido sólido. Esto a su vez deriva una serie de objetivos específicos que no voy a pasar a enumerarlos, pero van de la mano con desarrollo tecnológico, con utilización y optimización de plantas piloto en las diferentes dimensiones o etapas de la economía del hidrógeno: producción, almacenamiento, transporte, y tanto orientado a electrólisis como fuente, como proceso de generación de hidrógeno, como también por los procesos de gasificación de biomasa. Por supuesto, también estudio viabilidad, porque la idea es también establecer pilotos en los diferentes países que tengan un desarrollo que así lo permita, y a su vez también avanzar en comercialización. Y finalmente, un proyecto en el cual tenemos muchas expectativas y tenemos muchas esperanzas, que es avanzar en la formación especializada en tecnologías del hidrógeno y las energías renovables, porque se considera que es un aspecto clave en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Es decir, si no tenemos la formación especializada, tanto a niveles para generación de conocimiento como para la parte operativa,
es muy difícil que podamos avanzar de forma decidida, sustentable y cultural y socialmente aceptable del hidrógeno como un vector, ¿sí? Entonces, este proyecto formativo va a estar orientado a estudiantes de educación superior de los diferentes países y grupos de investigación que conforman la red, ¿sí? El alcance de lo que queremos desarrollar nos obliga a su vez a dividirlo en varias temáticas que van asociadas o van de la mano con las diferentes etapas. Entonces, hay una temática relacionada con producción de hidrógeno, en la cual se toman en cuenta producción tanto de materias primas, es decir, de donde extraemos el hidrógeno, como de las fuentes primarias que a su vez generan la energía necesaria para obtener el hidrógeno, y con diferentes tecnologías, vale decir colores, en los cuales se empieza a diferenciar el origen y modo de producción del hidrógeno. En las partes de la tecnología de almacenamiento, pues cubrir todas, y más que nada en la parte de distribución de la infraestructura de almacenamiento, de abastecimiento del hidrógeno, que es un aspecto fundamental, ¿sí? Los usos y aplicaciones, hemos dicho que vamos hacia la movilidad híbrida en transporte y generación. Cuando hablo de generación de potencia eléctrica, en asociaciones también con las versiones de la conversión de captura de carbono, y una mirada hacia el futuro mediante perspectiva y hojas de ruta en la cual varios países de la región y varios países de Europa ya están avanzando decididamente, no solo en su formulación, sino ya en su desarrollo. A su vez, hemos tenido que dividir toda la amplia región entre subregiones. Una región que abarca Europa, cuyo coordinador es el profesor José Alemani. Otra región de América que abarque la América Central, vale decir México, vale decir Panamá, vale decir Cuba, ¿sí? El Caribe representado por Venezuela y Colombia, y el Pacífico representado a su vez por Ecuador. Yo soy el coordinador de esa subred, mientras que en la parte del cono sur, es decir, América del Sur, abarcando Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, está encargado Norma Amadeo de la Universidad de Buenos Aires. A su vez, de la subdivisión en regiones también tenemos una subdivisión de acuerdo a los temas, en los cuales pues, se contemplan todos los grandes temas iniciales, tanto de producción como almacenamiento. Un tema muy interesante que es el tema de mezclas de hidrógeno con gas natural comprimido, en los cuales tenemos la participación de una empresa de Argentina que es tradicionalmente líder y que tiene una gran capacidad para este aspecto, y los diferentes aplicaciones que tienen que ver, tomando en cuenta a su vez lo que hemos llamado mercado de emergentes y logística, entendido que ellos como nicho de oportunidad en los cuales el hidrógeno puede insurgir también en ese aspecto, que tienen que ver con los montacargas o elevadores o forklifts, y también con los vehículos de transporte en tierra en aeropuertos, ¿sí? La distribución y la educación y capacitación, ¿sí? Las actividades previstas para este año, que no hemos podido desarrollarlas por completo por razones que todos conocemos, en las cuales también ha impactado en la programación del CITED y el suministro de los presupuestos a todas las redes, pero que tratamos de hacerlo lo máximo, es definir un plan de acción del hidrógeno mediante una acción concertada entre todos los grupos, y establecer a su vez una propia hoja de ruta de la red, una plataforma virtual que ya la red está en el sitio web del CITED, y existe pues su micrositio presencializado. El dictado del seminario del cual hemos estado hablando en formación, del cual esperamos en este segundo semestre hacer una convocatoria entre todos los grupos
que conforman la red de todos los países, tratando de balancear aquellos países que tienen un desarrollo apreciable ya de hace mucho tiempo con aquellos en los cuales el desarrollo del hidrógeno es incipiente, de manera de balancear y de alguna forma pues, tener una visión contributiva y una visión que nos permita avanzar bajo un esquema de sostenibilidad. Y finalmente, una plataforma tecnológica de cooperación para tener una relación más intensa con otros tipos de plataformas de conocimiento, por ejemplo, H2LAC en la parte de América y otras redes que existen ya ampliamente desarrolladas en Europa. Bueno, pues esta es una visión rápida, entendiendo que ya existe un cierto retraso en las programaciones y en los cuales pues estamos a la orden, tanto porque nosotros compete con cualquier tipo de asistencia, incluso para los interesados en formar parte de la red todavía es posible, para seguir ampliando ese ámbito de conocimiento en el cual todos podamos compartir y todos podamos avanzar bajo una visión de ese tipo, una visión compartida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y estoy atento a cualquier tipo de consulta o requerimiento. Muchas gracias, Fausto. Una gran exposición sobre la red y he tomado nota de algunas sugerencias que has hecho para nuestras propias redes. Bien, pues vamos a presentar a la última ponente, que es Carolina dos Santos Bastida Bonini, de la Universidad Estadual São Paulo, de Brasil, que trabaja en la parte de agronomía, mantenimiento del suelo y vinculado a los efectos que tienen los cultivos energéticos en el suelo y en el ecosistema en general. Buenas tardes a todos. Gracias, Borja, por la presentación. Sí. Y como mis amigos, voy a hablar ahora de una forma más general, porque estamos un poco retrasados, sí. Y el tema que traigo hoy es el rendimiento de la caña de azúcar y la calidad del suelo utilizando diferentes dosis y fuentes de fósforo. Bueno, para hacer trabajos de esta manera necesitamos de un equipo muy fuerte que trabaja mucho, ¿sí? Y en este trabajo tenemos yo, Marilene Cristina Alves, Regis Heinz, que es responsable por la parte química del suelo, William Endoborin, que es un chico que ha hecho la maestría, y José Augusto, un alumno de grado, Bruno, que es de doctorado, Clayton, de doctorado. Bueno, y aquí estamos con 3 programas de posgrado. Bueno, cuando hablamos de Brasil, tenemos diferentes situaciones, sí, y como ustedes saben, es muy grande. Y yo vivo en la provincia de São Paulo, que tiene 248.209 kilómetros cuadrados. Y como ustedes pueden ver, yo vivo muy lejos de la capital, que es São Paulo, que todos conocen, sí, y mi ciudad es Dracena. Bueno, mi región es responsable por una parte muy grande de la producción de caña de azúcar y tenemos plantas ahí para procesar todo eso. Bueno, abajo, yo, de esa diapositiva, está una información que el Brasil es el mayor productor de caña de azúcar, más o menos 650 millones de toneladas en la última safra y una área aproximadamente de 8,442 millones de hectáreas. Bueno, y ahora es la pregunta de 1 millón, ¿sí? Porque nosotros en estos días siempre hablamos si estamos produciendo biomasa y la producción de alimentos. Bueno, esta área corresponde a 2,3% de las tierras que se hacen agricultura en Brasil. ¿Sí? Es muy poco.
entonces no hay problema. Bueno, aquí les traigo una información que son plantas de caña de azúcar en Brasil y hay una concentración en mi provincia. Entonces, si aproximarmos aquí, tenemos estas y yo estoy en una región más oeste de la provincia. Bueno, cuando hablamos de producción de caña, tenemos que tener en cuenta que necesitamos de tecnología para producir más, ¿sí? En las mismas áreas que tenemos, que estamos produciendo. Y para tener más producción, tenemos que pensar en la calidad del suelo. Y los suelos brasileños, nosotros tenemos 13 clases de suelos, y estos suelos que utilizamos, hay una baja cantidad de nutrientes, específicamente fósforo, y nosotros en este ensayo estudiamos diferentes dosis y tenemos en cuenta que el pH es ácido y poca materia orgánica. ¿Sí? Bueno, y la parte más específica que trabajo es la calidad física y estudamos alguna cosa como textura, la cantidad de arcilla, que siempre hay una relación muy grande con la cantidad de agua, aire, compactación, infiltración de agua en el suelo y la agregación de partículas. Bueno, acá les presento una gráfica mostrando que tenemos que tener el pH adecuado, ¿sí? Y ustedes van a ver más adelante que tenemos, entonces, no tenemos ese pH adecuado. Por eso tenemos que utilizar tecnologías. Bueno, el ensayo fue en una ciudad muy cerca de la mía, que se llama Monte Castelo, y allá nosotros estudiamos 10 maneras de poner fósforo en el suelo para producir más. Bueno, aquí entonces el pH es 4,5 y no está adecuado. Por eso hicimos toda la fertilización para mejorar esta calidad. Bueno, y hay otros indicativos que después podemos hablar sobre eso, ¿sí? Bueno, otro problema es que nuestras lluvias se concentran entre septiembre a marzo, ¿sí? Y después la lluvia disminuye y problemas de temperatura muy altas. Y entonces aquí, el diseño experimental, nosotros utilizamos un testigo que no hay fósforo, fuentes de fósforo sin y con polímero, que es un revestimiento del adubo, sí, y una fuente natural que es una roca sedimentar molida, que es una alternativa para el cultivo. Bueno, acá entonces las dosis que fueron aplicados en el surco de la siembra, perdón porque esto se quedó en portugués. Y acá entonces algunas fotos que nosotros sacamos en el campo. Tenemos entonces allá la cosecha y después de la cosecha. Acá los alumnos con muestras de suelo para después analizar en el laboratorio. Es un trabajo muy duro, sí, y necesita de personas que les gustan mucho hacer y hacer bien hecho. Bueno, acá entonces después el preparo de las muestras es muy importante tener terrones para analizar, entonces nosotros tenemos tamices y tenemos toda una metodología ya muy establecida para hacer todo eso. Bueno, acá es mi laboratorio de física del suelo y en estas fotos son representadas las análisis de textura del suelo, que es para
conocer la cantidad de arena, limo y arcilla. Acá otras más, y para hacermos más o menos 20 muestras, demoramos 2 o 3 días, ¿sí? Porque tenemos etapas a seguir. Bueno, aquí entonces los terrones, esta es la parte que más me gusta porque aquí hay relaciones, ¿sí? Con infiltración de agua, la cantidad de aire y el desarrollo de raíces, ¿sí? Y cómo esas raíces van a conseguir el fósforo y otros nutrientes. Bueno, más fotos de nuestros equipamientos, tamices, de todo más que hacemos para determinar entonces la floculación y agregación del suelo. Y aquí algunos resultados, no vamos a ver todos porque si no ustedes van a aburrirse, pero me gustaría explicar algo que nosotros tenemos fuentes distintas, ¿sí? Y conseguimos ver que algunas dosis menores con polímero, que es una tecnología, tenemos entonces una floculación, perdón, que es la función de arena, limo y arcilla que se da el terrón del suelo, que es el objetivo del estudio. La GAFSA, que es una fuente alternativa, fue bueno como el MAPI, que el fosfato que nosotros utilizamos. Bueno, hicimos algunas superficies de respuesta y aquí hay un dato muy interesante porque el suelo estudiado es un multisol. Entonces, nosotros tenemos arcilla abajo, la capa superficial menos arcilla, y toda vez que tenemos menos arcillas, tenemos menos terrones, ¿sí? Y todos los atributos que vienen juntos van a estar asociados. Aquí, entonces, la distribución de partículas, nosotros tenemos en la parte de la gráfica morada y un poco más clarita acima, son los tamaños mayores. Y esto es importante, cuanto mayor, mejor. Y vamos al próximo, sí, porque estamos un poquito apretados de tiempo. Aquí otra superficie de respuesta. Y aquí es el tamaño de todas las partículas juntas, es una media. Y tenemos también que el fósforo con o sin polímeros no tuvo diferencia. Porque estamos hablando de 0 a 40 centímetros, ¿sí? Cuando dividimos las capas del suelo, tenemos diferentes resultados. Bueno, acá es la cantidad del fósforo que también estudiamos y en la camada superficial a 10 centímetros de profundidad tenemos una mayor concentración. Bueno, aplicamos este fósforo en el surco, ¿sí? Está en la capa superficial. Bueno, y después entonces tenemos menos y aquí estudiamos dos maneras de trabajar con Melich, o la resina en portugués, y yo me olvidé en español como extractora, ¿sí? Bueno, y aquí entonces, para finalizar los datos que tenemos, hay muchos otros y este trabajo está marchando aún y tenemos aún más 5 años de estudios, ¿sí? Este es el primer solamente. Y aquí les traigo la producción de la caña, que en Brasil es más o menos 70 toneladas por hectárea. Y los tratamientos con fósforo obtuvimos una media más o menos de 100 a 104, 105.
toneladas por hectárea. Esto es bueno, ¿sí? El fósforo está ayudando a mejorar la productividad, el rendimiento de la caña de azúcar, perdón. Bueno, acá hay otros datos y como concentración de azúcar recuperables y nosotros hicimos una estadística muy simple solamente para mostrar que hay diferencia con y sin fósforo. Bueno, entonces, para finalizar, la conclusión, la fertilización con fosfato, sino con presencia de polímeros, aplicada en el surco de siembra de caña de azúcar, contribuyó al aumento del fósforo disponible en el suelo evaluado por los diferentes extractores. Bueno, la productividad del tallo aumentó linealmente con las dosis de fósforo en el surco de siembra y no mostró diferencias. Estamos en el primer año. En la capa del suelo más superficial, el extractor de resina y más abajo un poco, los dos extractores, sí, se observó una mayor disponibilidad de fósforo con el fosfato monoamónico con presencia de polímeros. La roca molida influyó positivamente en el grado de floculación en todas las capas de suelo estudiadas. La capa intermedia no se verificó el efecto de los tratamientos y la agregación del suelo, el uso de fósforo más polímero o GAFS fueron similares, contribuyendo positivamente a la estructuración. Y para finalizar, entonces, el uso del polímero contribuye a la estructuración del suelo con menores dosis de fósforo. Bueno, muchas gracias por todos que están aquí presencialmente y online. Y alguna duda pueden preguntar o mandar un correo.